para crear la comodidad en el ambiente del testigo que ustedes están proponiendo al momento de que este deponga. Identificar los temas. No realizar preguntas que no sean necesarias con los temas que ustedes quieran probar con la tarea de caso. Por eso es necesario, como decíamos anteriormente, precisamente el estudio del caso y la preparación ex antes con el testigo. Y así esto le permite a ustedes identificar cuáles son las preguntas a realizar de cara a los temas que ustedes quieren probar con ese testimonio. Excluir lo acumulativo, no redundar sobre cosas que no sean relevantes, escuchar y atender a las respuestas, que ya habíamos conversado sobre esto. Anticipe el contrainterrogatorio. Si existen cuestiones que puedan ser sacadas a la luz por la contraparte, ustedes tienen la obligación, entonces, de anticipar esas cosas. Ustedes dirán, bueno, no somos adivinos, pero más o menos, ustedes litigando en los tribunales saben cuáles son las preguntas que se van a realizar. Porque si usted tiene un conocimiento del caso acabado y usted entonces verifica las premisas positivas y negativas de su caso, usted va a tener esa capacidad de anticipar lo que va a preguntar la contraparte y así anticipar el contrainterrogatorio. Como hablábamos, el tema de la voz, la entonación y los gestos es el último mandamiento que estipula la maestra y ahí se recoge todo lo que hemos conversado sobre el interrogatorio directo. Esos 10 mandamientos, de una forma sencilla, práctica, les va a permitir a ustedes seguir esta línea de todo lo que hemos conversado y así verificar lo importante antes de realizar el interrogatorio directo. Como les decía, en República Dominicana se puede incorporar evidencias en el interrogatorio directo y esto está arreglado por la resolución 3869 dictada por la Suprema Corte de Justicia. En nuestro caso, esta resolución hace alusión al testigo idóneo, que es la persona que tiene la capacidad de describir un elemento de prueba material y entonces a través de esta persona se introduce esta evidencia. Sobre la base de la incorporación de evidencia material y en el fondo de poder entonces incorporar esta evidencia de cara al interrogatorio directo, se divide en 5 pasos. En principio, el testigo, como es el idóneo, quien tiene la capacidad para describir esta evidencia, se le debe de preguntar si vio algo en el sitio del suceso X, para poner en contexto al tribunal de que esta persona es quien tiene esa capacidad para describir la evidencia que a posteriori vamos a tratar de introducir. Luego de que el testigo responde estas preguntas de que si vio algo o no en el sitio web de suceso, seguimos con el segundo paso. Se le permite al testigo la descripción del objeto encontrado. El testigo entonces ahí tiene la obligación de establecer las características específicas de la evidencia material que se quiere introducir a través del interrogatorio directo. Hace esa descripción con el fin de que el juez entienda que evidentemente esta persona vio este elemento material, me dio la descripción necesaria y ahí pasamos al tercer paso. Solicitamos al tribunal que ya descrito este elemento material permita incorporar esta evidencia material X al juicio a través del interrogatorio directo. Evidentemente, la incorporación de esta evidencia debe de ser admitida en la apertura a juicio. Bien, en República Dominicana tenemos la fase de instrucción, donde se aportan los elementos de prueba. En esta fase, el juez de instrucción, como juez garante de los elementos de prueba que verifica la utilidad, la legalidad, la pertinencia, debe de acreditar las pruebas que se van a practicar al juicio. En este tercer paso, si ese elemento material acogido en la apertura a juicio es descrito por el testigo, se hace la solicitud de incorporación de la evidencia. Como cuarto paso, se establece la exhibición de ese objeto
y preguntamos al testigo qué es esto, con el fin de puntualizar de manera concreta que ya tenemos las aristas, las premisas necesarias para que sea incorporado esta evidencia material al juicio a través del interrogatorio directo. Si es necesario, como quinto paso, se requiere información adicional sobre el objeto que es evidencia material y así entonces queda incorporada esta evidencia a través del testigo idóneo y así lo regla en la resolución 3869 del año 2006, dictada por nuestra Suprema Corte de Justicia. Hemos conversado de manera particular sobre todas las premisas que son importantes de cara al interrogatorio directo. Ahora bien, vámonos a un punto de vista un poco más práctico, más puntual. ¿Qué elementos ustedes necesitan para facilitar la declaración de los testigos? ¿Cómo hacerle a ustedes la vida más fácil al momento de que ustedes sientan un testigo a deponer y así entonces se puede desarrollar de una forma inocua, adecuada, esta interacción de preguntas y respuestas en el interrogatorio directo? Bueno, algunos de los elementos que les trae la doctrina de la mano del doctor Rafael Blanco, que tiene un manual de litigación interesantísimo para nosotros como defensores públicos, que los insto entonces a poder utilizarlo. Esos elementos que facilitan esta declaración del testigo, en principio se puede utilizar imágenes de apoyo previamente validadas por el tribunal. A esto me hizo referencia con el tema de los elementos materiales. Estas pruebas o esas imágenes deben de ser aperturadas a juicio y acreditadas por el juez de instrucción para poder utilizarlos. Pero nos va a permitir que el testigo entonces pueda apoyarse de cualquier tipo de elemento audiovisual para seguir con sus declaraciones. De igual forma, la utilización de una pizarra, si el tribunal así lo permite, para dibujar o explicar hechos o situaciones que sean relevantes, con el fin de poder dar una clarificación idónea al tribunal sobre lo que usted está declarando. Si es necesario que exista o que permita al tribunal el desarrollo de algún tipo de demostración de parte del testigo para despejar cualquier tipo de duda sobre un aspecto relevante. Perdón. De igual forma, se utilizan algunas técnicas para que el testigo pueda robustecer o entonces aducir sobre una declaración particular. Aquí tenemos la llamada técnica del eco, que es cuando usted le dice al testigo que repita la declaración entregada. El tema del eco, la repetición relevante, y así ustedes les permiten de una u otra forma y le facilitan las declaraciones al testigo. En caso de que pierda la línea de argumentación de lo que quiere decir, este eco les va a ayudar a ellos a poder recordar qué era lo que estaban estipulando en caso de que exista algún tipo de interrupción o que se le haya olvidado algunas circunstancias relativas o importantes para los hechos. Como les establecí en principio, algunas personas se ponen muy nerviosas al momento de declarar como testigos. Entonces, esos elementos va a ayudar al testigo a sentirse cómodo y a ustedes a poder construir esa verdad jurídica de cara a lo que se pretende con el juez. Otros elementos que nos van a facilitar la declaración de los testigos, entonces, sería poder crear ese vínculo, como les indicaba, y que así ellos puedan sentirse en la comodidad y en la confianza de poder deponer. Ahora bien, no todo es color de rosa. Y algunos doctrinarios establecen que las pruebas que tienen más falencias o que son tal vez un poco más complicadas en el proceso penal son las pruebas testimoniales, porque pueden ser cambiantes. Pueden ser cambiantes por muchísimas situaciones. Algunos establecen que tienen más credibilidad algún tipo de prueba pericial o algún documento escrito que sea legitimado que un testigo. Hay situaciones de complejidad que como expertos, como litigantes, debemos de tomar en cuenta
¿Qué vamos a hacer en caso de que se vislumbren estas situaciones? Que el testigo, de gracia, se olvide de una parte de los hechos, que no sepa qué va a declarar. ¿Qué ustedes van a hacer ante esas situaciones? Bueno, yo les voy a dar la respuesta. A veces, cuando los testigos, como les decía, están muy nerviosos, pueden olvidar parte o partes de los hechos que son fundamentales para la teoría de caso. No es lo más idóneo que ustedes vuelvan a preguntar sobre la misma pregunta. O sea, no repitan la pregunta que el testigo no sabe que le va a responder o que no recuerda. Porque evidentemente, como no recuerda, esto sería tal vez un punto de presión para el testigo que le va a afectar al momento de declarar. ¿Qué sí podemos hacer? Iniciar con una pregunta que esté relacionada al tema, que ayude al testigo tal vez a recordar o a entregar una información que nos permita legitimar esta parte que lo olvidó. Esperar que el testigo recuerde hecho para que el testigo pueda retomar una parte que sea interesante e importante para la teoría de caso. Y si evidentemente ya, aparte de esas cuestiones que hemos estipulado, el testigo no recuerda este hecho que para usted es relevante para su teoría de caso, se recurre a la técnica de refrescamiento de memoria. Refrescar la memoria sobre las cuestiones que ya él declaró y así entonces verificar que este olvido de esta parte de hecho que es interesante para la teoría de caso de nosotros. En algunas circunstancias, aparte de que el testigo olvide una parte de esos hechos, también se da el caso de que el testigo, luego que usted se sentó a hablar con él, que le entregó la versión de los hechos, que él escuchó, que él verificó, entonces cuando se sientan en el tribunal contradice totalmente esa conversación que tuvo con ustedes. Es lo que conocemos en República Dominicana como el testigo hostil. En este caso, cuando se dan esas circunstancias de que el testigo contradice totalmente la versión que ya había entregado a usted como defensa, como Ministerio Público, usted verifica los elementos y si estima que existe una contradicción que es superable y que el testigo puede cambiar de actitud, usted continúa con el interrogatorio directo. Pero si entiende ya que no hay vuelta atrás, que el testigo cambió totalmente la versión, de que está en un ánimos, que no va a salir de esa cuestión de contradicción, se utilizan entonces los mecanismos de refrescamiento de la memoria. Sí, a pesar de esas técnicas, aún sigue la hostilidad de ese testigo. Aquí entonces se corresponde y se trata al testigo de una forma hostil. En este caso, el interrogatorio directo se convierte en un contraexamen. Usted va a hacer preguntas sugestivas y el tratamiento que se va a dar es como un testigo que se niega a declarar las cuestiones que en principio les dijo a ustedes, esas contradicciones que son entonces relevantes para que el tribunal tome en consideración la no credibilidad de un testigo que en principio les dio a ustedes una versión de hechos y que al momento de poner en el tribunal cambia totalmente esta versión. Esta parte de hostilidad del testigo es la única parte en la que hacemos esas preguntas que están prohibidas en el directo, que son las sugestivas. Aquí vamos a confrontar las respuestas del testigo y así entonces se hace el cambio de que, oye, ya no estamos en un examen directo, ya hay contradicciones en lo que me dijiste en principio y lo que se está estableciendo al tribunal. Vamos a un contraexamen. Vamos entonces a quitar esa credibilidad del testigo, que en principio fue propuesto por nosotros, pero que en el camino tomó una actitud hostil, negándose a sostener la información que en principio fue brindada. Aparte de estas cuestiones, también sucede que el testigo habla más de lo que es necesario cuando habla excesivamente y se extiende hacia puntos que no son relevantes. Si usted hace esa entrevista con el testigo
Y entonces usted ve esas situaciones que establecen circunstancias irrelevantes al caso. Es idóneo que usted verifique esas cuestiones y establecer si es pertinente o no aportarlo, porque es necesario que el testigo se exprese con una claridad que sea suficiente para corroborar la teoría de caso y que le dé al juez esa confianza en el testigo. Eso de extenderse y responder excesivamente es una cuestión que pasa ante la declaración de testigos, y la recomendación aquí sería esa entrevista que tanto he hecho hincapié antes, ustedes sentarlos a declarar para que estas circunstancias no se den. Ahora lo más terrible es cuando existen testigos que son escuetos. Testigos que responden lo más mínimo, una cosita, se limita a responder las cuestiones necesarias, porque todos los extremos son malos. No queremos al testigo que responda más de lo que se le está preguntando, pero tampoco al testigo que nos brinde informaciones escuetas, porque será difícil para nosotros como parte proponente poder corroborar la teoría de caso con el testigo que no me brinda la información que yo necesito. Entonces, en este caso de que nos toque un testigo que sea escueto, que sea breve, que usted le pregunte qué pasó ese día y le dice un hecho y se quede en esa parte, y usted le diga qué hecho, el hecho que pasó en el colmado. Es sumamente difícil usted entonces poder confrontar un testigo que sea escueto y breve, y ahí entonces la técnica de realizar una batería de preguntas por cada tema que le permita a él poder desarrollar esas cuestiones relevantes. De igual forma, solicitar las precisiones necesarias que sean comprensibles para el juzgador, y así ver cómo podemos lidiar con esas cuestiones escuetas y breves y que esto no afecte la teoría de caso de la defensa. Son circunstancias prácticas que se dan y entonces son necesarias y relevantes para que ustedes tomen en cuenta esto en caso de que se dé, saber cómo reaccionar. Ahora bien, en el interrogatorio directo tenemos una diferenciación al momento de realizar a testigos que a peritos, porque ya en el ámbito de los peritos se trata de profesionales del área, de un área específica, que tienen capacidades, que tienen lenguajes a ser utilizados al momento de deponer. Entonces, yo como parte proponente debo casi volverme perito o el perito que yo estoy aportando para deponer en justicia, porque eso va a llevar a que el juzgador pueda extraer o entender la mayor cantidad de información necesaria. Usted debe saber qué usted le va a preguntar al perito. Y para eso se necesita una preparación previa sobre algunas situaciones y algunos aspectos a tomar en consideración. Si usted propone a un perito, ¿qué ustedes deben hacer como parte que propone este perito? Importante que revisen la información y el contenido del informe pericial que usted va a llevar a cabo en el juicio. Esto implica que ustedes puedan leer este informe, que puedan desmenuzar los términos, que puedan entender lo que establece el perito, y así, con esta certeza del informe y el entendimiento que es necesario, poder preguntarle. Ustedes deben entender esa información para poder hacer las preguntas relevantes en caso de que ustedes aporten al perito. Revisar también de igual forma las capacidades, las certificaciones que acrediten la idoneidad del perito. En el caso de la resolución que antes le mencionaba, que es la resolución 3869, de aquí se desprende esta importancia de las capacidades y certificaciones de los peritos, porque esto implica la calificación de este profesional del área que sea específica para poder deponer sobre un tema específico, el conocimiento especializado que se necesita, y por eso ustedes deben de revisar estos méritos, las credenciales, las pericias en el campo específico. Y eso entonces les va a ayudar a ustedes a crear esa calificación del perito
con el fin de que el peritaje que sea aportado y acogido por el tribunal tenga ese valor para corroborar la teoría de caso. Aquí las técnicas con los peritos son más exigentes. Implica que usted debe tener una preparación sobre este tema pericial que ustedes deben de investigar y entonces verificar las capacidades de este perito. Importante reconocer las metodologías y las técnicas utilizadas por el perito para llegar a estas conclusiones. Esto en caso de que el tribunal verifique estas técnicas y metodologías, usted debe de estar preparado porque este perito o este informe puede ser impugnado en caso de que así sea solicitado por la contraparte. Entonces usted tiene que preparar al perito y usted como parte proponente para exponer esas metodologías y esas técnicas, si son las utilizadas de manera regular, si existen técnicas más avanzadas o no, para entonces darle esa base al tribunal de que el perito que usted aporta es el idóneo, el calificado, que utiliza las metodologías actuales y las técnicas para que la prueba que aporte este profesional del área específica sea acreditada y tenga valor. De igual forma, y aquí con lo que conversábamos anteriormente, el grado de confiabilidad y certeza que aporta la metodología utilizada por el peritaje, que va a dar la mano con las metodologías y las técnicas, reunirse con el perito, con alguien que tenga algún tipo de conocimiento sobre la materia que usted va a tratar al momento de realizar el interrogatorio directo. Esto le permite a usted aclarar dudas, verificar los conceptos y de ese modo tener una preparación necesaria para que la información que se le va a brindar al juez en relación a este perito sea también manejada por usted. Si hay aspectos que usted no conoce o que no maneja al momento de aportar al perito, no va a realizar las preguntas que sean relevantes y necesarias para la teoría de caso. De manera práctica, en las ocasiones que me tocó aportar peritos, en este caso fue una solicitud de inimputabilidad de un ciudadano que represento. Yo consideraba que el ciudadano no era capaz de poder asumir las consecuencias jurídicas de sus actos. Y esto sobre la base de un informe que rindió un psiquiatra del centro donde él estaba recluido, evidentemente homologado por el INACIS, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de República Dominicana. Y en este caso, el psiquiatra estipulaba que el ciudadano que represento tenía una deficiencia mental de leve a moderada, no de moderada a alta. Esa fue la descripción que se dio en el informe. Al momento de que yo aporté al perito, el psiquiatra estipuló que ciertamente el ciudadano tenía esa deficiencia que podía percibir de una manera diferenciada la realidad de cara a otras personas, y así fuimos desarrollando los puntos relevantes del peritaje con el fin de que el tribunal entendiera cuál era la discapacidad que tenía mi defendido. Quedó probada la discapacidad mental de este ciudadano. Sin embargo, el tema de la inimputabilidad es un tema judicial. El juez es el que va a tomar en consideración si esto es suficiente o no para declarar un inimputable. En el caso que me tocó realizar el interrogatorio directo, los jueces entendieron que pese a las declaraciones de los peritos, este era responsable de las acciones que se le acusaban y terminó en una condena no tan alta como la solicitada por el Ministerio Público, pero sí en una condena. Y en este caso, antes de yo realizar el interrogatorio directo al perito, evidentemente me volví yo psiquiatra también, buscando los términos, verificando esas cuestiones para poder realizar las preguntas necesarias. Y esto es a lo que llama la doctrina, con relación al interrogatorio directo a peritos y aspectos relevantes a tomar en consideración antes de usted sentar a un perito que usted propone. Aquí en el interrogatorio directo sí se utiliza un lenguaje más técnico, un lenguaje más complejo,
y aquí la importancia de esta preparación ex antes. Usted se debe devolver casi como el profesional que usted está aportando. Entender las cuestiones, las técnicas necesarias para que el juez pueda también entender la relevancia de este perito. Les comentaba anteriormente que en República Dominicana, me faltó esta parte, vamos a organizar acá. En el caso de los peritos, existen, continuando con esto de la legitimación de los peritos, dos situaciones o dos fases que hemos establecido, lo dije en voz, pero más o menos esa es la estructura. La fase de legitimación, que inicia con esto de los conocimientos de los expertos, específicamente está arreglado en República Dominicana en el artículo 13 de la resolución que antes le mencioné, y la fase de examinación del peritaje, que ahí es cuando vamos a hacer las preguntas relevantes de este informe, la información y las conclusiones a las que llegó el perito con el fin de que eso sea la prueba necesaria para acreditar que este perito tiene la capacidad que usó los someteos necesarios para corroborar la teoría de caso de la defensa. Estuvimos conversando sobre circunstancias que se pueden vislumbrar al momento de realizar el interrogatorio directo. Cuando un testigo se niega a prestar declaración a pesar de estar citado, o cuando un testigo varía la declaración que ya ha sido brindada ante ustedes al momento de hacer las entrevistas ex antes al juicio. En República Dominicana tenemos estas dos figuras descritas como el primero, el testigo reticente, y el segundo, el testigo hostil. Cuando hablamos de un testigo reticente, y esto sobre la letra de la norma, en este caso específicamente el artículo 203 del Código Procesal Penal de República Dominicana, se habla de una persona que está legalmente citada y que se niega a comparecer ante los tribunales a prestar su declaración. Tiene esto una consecuencia jurídica y dice el artículo 203 que se sanciona con una multa por el equivalente de hasta 30 días de salario base de un juez de paz. Cuando usted lo propone como testigo, usted tiene la obligación de presentarse a sede judicial para deponer sobre lo que usted escuchó o lo que usted vio. En este caso, aquí está la figura que se describe como testigo reticente si se dan las circunstancias que implica una consecuencia jurídica, en este caso pecuniaria, a la persona que no cumpla con esta comparecencia que ya ha sido realizada ex antes a prestar sus declaraciones. De igual forma, como estuvimos mencionando, tenemos el testigo hostil, la persona que cuando va a prestar su declaración la varía de manera total respecto de otras cuestiones que ya han sido establecidas anteriormente. Y en este orden, usted solicita la declaratoria de hostilidad del testigo y como les expliqué de manera anterior, entonces se hacen preguntas sugestivas y se convierte el directo en un contrainterrogatorio por las actitudes tomadas por este testigo que se declara como hostil. Entonces, esos son los aspectos relevantes con relación al testigo reticente y el testigo hostil. Hemos conversado todas las circunstancias necesarias para que ustedes puedan entender de manera clara, específica y práctica lo establecido por la legislación dominicana, por la doctrina nacional e internacional sobre el interrogatorio directo. En este orden, yo quisiera presentarles un video que les presenté anteriormente a los demás participantes sobre una competencia que estuvimos realizando en la Oficina Nacional de Defensa Pública, una competencia de litigación, para que ustedes puedan vislumbrar de una forma un poco más práctica cómo se realiza el interrogatorio directo en República Dominicana siguiendo estas premisas y estos consejos que hemos esbozado en esta tarde. Si me dan un momentito, les proyecto el video y podemos continuar.